Qué bueno, pues saludamos a todos los hermanos que pues en algún momento van a escuchar, ¿verdad? Y van a conectarse, y les bendecimos y damos gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Yo quiero invitarle a que cierre usted sus ojos y pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, muchas gracias, papá. Gracias, Señor, porque sin duda que tú eres bueno, papá. Solamente por tu misericordia, Señor, estamos de pie, estamos firmes, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos estás permitiendo vivir, Señor. Gracias por esta casa, gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por cada familia aquí representada, gracias por mis hermanos que están en esta tarde, Señor, aquí. Espíritu Santo, sé tú el que hable, sé tú el que toque, sé tú el que abrace. Sé tú, Señor, el que haga lo que quiera hacer en esta tarde en nuestros corazones, Señor, en nuestras mentes, en nuestras vidas, Señor. Te entregamos todo, Padre, y nos entregamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Pues gracias a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos estamos de acuerdo en que Dios es maravillosamente bueno, ¿verdad? No solamente es bueno, sino que es extremadamente bueno, ¿verdad? Su bondad y su misericordia. Hay un salmo que dice que su misericordia llega hasta las nubes, pero yo creo que las traspasa todavía, ¿verdad? Se va más allá. Y bueno, pues en esta tarde, hermanos, yo quiero comentarles de parte del Señor un mensaje al que hemos llamado de esta manera, ¿verdad? Dice, llamados por Dios, ¿verdad? Y todos los que estamos aquí hemos sido llamados por Dios. ¿Cuántos dicen amén, verdad? No nos llamó un vecino, no nos llamó un amigo. El mensaje de esta tarde es que salgamos convencidos de que tenemos un llamado de Dios. El llamado no es solamente para las personas que tal vez tienen algún cargo, alguna actividad diferente en este lugar, sino que todos tenemos un llamado, ¿verdad? Pues a mí me gusta pensar en cómo Dios nos mira, ¿verdad? Nos mira, Él nos miró en algún momento y nos llamó desde el cielo, ¿verdad? Dios allá con su lista de contactos, ¿verdad? Dijo, voy a llamarle a Bernardo, voy a llamar a Naín, voy a llamar a Carmen, voy a llamar a Geno, ¿verdad? A todos nos revisó ahí, Él nos llamó, ¿verdad? Tenemos un llamado desde el cielo. Tal como Jesús llamó a sus primeros discípulos, Él nos llamó a nosotros. Fíjense qué hermoso es eso, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo aquí en una palabra que está en Mateo 4, 18 y 19, hermano. Ya sea que lo pueda ver en la pantalla, pero si usted trae su Biblia, también saque su espada y vamos a leerlo, ¿verdad? Me gusta mucho este pasaje en donde nos narra cómo Jesús llamó a los primeros discípulos, y un ejemplo de ellos es cuando llama a Pedro y Andrés. Pedro y Andrés eran dos hermanos, ¿verdad? Que iban caminando. Dice que cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Y yo me imagino esta escena, ¿verdad? Y pues me impresiona mucho. Cuando leemos en este pasaje, el llamado que Jesús nos hace es así tan sencillo, tan directo, ¿verdad? Que dice, sígueme, sígueme. Nos llama a seguirlo para hacernos pescadores, ¿verdad? De otras personas, para atraer a otros también. Y nos dice que Pedro y Andrés de inmediato dejaron las redes y lo siguieron. Ellos ni siquiera dijeron, Señor, apenas estamos empezando, espéranos tantito, danos un minuto, no vamos a terminar ahorita y ahorita te seguimos. Dice que inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron, y a mí me sorprende eso. Siempre me ha sorprendido leer eso, cuando dice que ellos dejaron las redes y le siguieron y respondieron al primer llamado. Y aquí yo quiero hacerles a ustedes una pregunta. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que respondimos de inmediato al llamado de Dios? Yo espero que todos los que estamos aquí
o todos los que están, ¿verdad? Si lo hayan hecho, ¿verdad? Que los que no vinieron sean aquellos que todavía lo están pensando. Pero dice aquí, pues que a ese llamado, ¿verdad? Nosotros quizás nos tardamos, ¿verdad? Nos tardamos en responder ese llamado. O respondemos y decimos, sí, Señor, voy, pero como que a mitad del camino digo, ay, creo que mejor me regreso, ¿verdad? Creo que esto no es para mí, y me regreso. Y digo, no, creo que no estoy plenamente convencido, ¿verdad? O quiero seguir a Jesús, pero pues lo sigo a la distancia. Nada más lo voy observando, a lo mejor lo estoy siguiendo desde 2 cuadras atrás. Y ahí voy como que lo sigo y como que me regreso y como que me entretengo, ¿verdad? Sigo haciendo otras cosas y no me decido a seguirlo plenamente. Y puede ser porque tenemos miedo, porque tenemos temor, porque hay incertidumbre. Yo creo que nos causa a veces temor el no saber qué va a pasar. ¿Qué pasa si yo le entrego mi vida a Jesús? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y eso nos genera incertidumbre y temor. Yo quiero decirles a ustedes que recibí el llamado de Dios alrededor de los 18 años, hermanos. Y ahorita que pienso en eso, pues se me pone la piel chinita, ¿verdad? Y recibí el llamado de Dios a los 18 años. Dios llamó primero a mi hermano mayor y después me llamó a mí. Y fuimos los primeros en nuestra familia. Hacíamos cosas que ahora que las pienso digo, sí que la verdad eso era osado, ¿verdad? Era atrevido. Hacíamos algunas cosas, entre otras tantas, como pues a veces que no nos podíamos salir a la vista de mis papás y nosotros teníamos ese deseo de congregarnos y queríamos llegar a la iglesia a como diera lugar. Nos saltábamos por la ventana de la recámara de mis hermanos varones. Primero aventábamos las cosas, ¿verdad? Nuestra mochilita con nuestra Biblia, nuestras plumas, se aventaba mi hermano y enseguida me aventaba yo. Yo ya no me acuerdo si él me atrapaba o no en el aire, pero caíamos, eso es una realidad, que nos caíamos y emprendíamos la carrera, ¿no? O nos íbamos en su carrito si podíamos y nos íbamos y llegábamos a la iglesia y teníamos ese anhelo y ese deseo, ¿verdad? Ese empuje por decir, vámonos, no importa. Ya sabíamos que al regresar, pues no nos iban a esperar con la mesa servida, ¿verdad? Al regresar ya sabíamos lo que nos esperaba. De entrada, pues muchos regaños, recriminaciones, muchas cosas fuertes. Pero gracias a Dios porque pues teníamos ese deseo y esa determinación y yo creo que todos la tenemos, hermanos. Todos tenemos esa determinación, solamente necesitamos pues sacar, como se dice, sacar la casta, ¿verdad? Yo quiero invitarle a usted en este momento gracias Marianita, a recordar cómo fue su llamado. Yo creo que usted sí se acuerda, si pasó hace 20, hace 10, hace 5, si yo me acuerdo de unos añitos para atrás, ¿verdad? Dije unos añitos, Entonces yo creo que usted sí se acuerda muy bien cómo recibió su llamado. ¿En dónde estaba usted? Estaba comprando los jitomates, estaba preocupada por hacer la comida, llevaba a los hijos a la escuela, estaba siendo mamá, siendo papá, no sé qué estaba usted haciendo, pero siempre es bueno recordar cómo fuimos llamados. En estos días que yo recordaba cómo el Señor me había llamado, pues vinieron a mi mente muchas cosas, ¿verdad? Se removieron muchas situaciones que yo creía que ya estaban por ahí guardadas y recordar cómo éramos osados, ¿verdad? Yo no sé si a estas alturas me atrevería a saltarme por las ventanas. Tenían una altura considerable, déjenme decirles, porque era la ventana que está a un lado de los panqués de la Jusco y pues por ahí nos lanzábamos y no nos importaba, ¿verdad? No teníamos miedo, yo no tenía miedo de cómo iba a caer, no tenía miedo de falsearme un pie, no tenía miedo de fracturarme, nada, nos aventábamos y vámonos. Y ya sabíamos, ya teníamos la estrategia armada, ¿no? Si veíamos que no había posibilidades de salir, pues ya nada más con los ojos nos comunicábamos y vámonos. Y yo no sé cómo usted recibió al Señor, ¿verdad? Cómo fue su llamado. Es bueno recordar cómo lo recibimos porque eso nos da también impulso y nos da fuerzas para retomar nuevamente, para recobrar el ímpetu, para recobrar esas ganas que teníamos de llegar y de hacer lo que fuera necesario. Y bueno, pues yo desearía decirles a ustedes que me comprometí desde el inicio con el Señor, ¿verdad? Que
que tuve una vida así, todo hacia arriba, pero no fue así, hermanos. Me da mucha pena decirlo. El Señor lo sabe. Mi vida no fue así, mi caminar con el Señor fue inconstante, ¿verdad? Me asaltaban muchas dudas, sobre todo cuando pasé a la época de la universidad. Me asaltaban muchas dudas, muchos pensamientos contrarios acerca de quién era Dios, de si realmente existía, de si era cierto que yo había tenido un encuentro con Él. Y pues todo eso me empezó a debilitar muchísimo, hermanos. Tomé decisiones muy equivocadas, entre ellas apartarme de los caminos del Señor por muchos años. Estaba haciendo las cuentas y fueron como 15 años. Como 15 años que yo no quería saber nada, aparentemente, de Dios. Tomé muchas decisiones equivocadas, tardé años para afirmarme en sus caminos y para que mi fe se fuera fortaleciendo, hermanos. Batallé con muchos pecados, con ataduras, con maldiciones generacionales. Y cuando ha pasado el tiempo y pienso, ¿verdad? Miro hacia atrás y me pregunto qué habría sido o en dónde estaría ahora o cómo estaría ahora si hubiese permanecido firme, si hubiese permanecido fiel al llamado de Dios en ese momento, desde ese momento a la fecha. No sé, ¿verdad? No sé qué era lo que Dios podía haber hecho, pero creo que muchos planes a veces se frustran, ¿verdad? Frustramos los planes del Señor por nuestros cambios de decisiones, porque metemos reversa, porque nos detenemos, porque decimos no, esto no es para mí. Y bueno, pues yo le agradezco al Señor porque a pesar de todo eso que les comento ahorita, creo que el Señor no me ha desechado y que aún en este tiempo quiere hacer algo grande, ¿verdad? En cada uno, quiere hacer algo grande en cada uno de nosotros. No nos ha desechado por gracia, porque bien podría llamar a 50, 500 personas más, pero nos ha sostenido por gracia, por misericordia, porque su amor es infinito. Y bueno, pues en la Biblia encontramos muchos pasajes, ¿verdad?, que nos narran que tanto los discípulos como numerosas multitudes, ahí si vamos a Juan 6, 66 y 67, nos dice que numerosas multitudes seguían a Jesús. Y tal vez usted ha leído ese pasaje donde dice que venían, ¿verdad?, de los pueblos cercanos y venían a escuchar la enseñanza y que luego lo seguían. Y si Jesús iba de una ciudad a otra, lo seguían también, ¿verdad? Muchas multitudes y los discípulos. Pero la cuestión aquí es que tal vez muchos lo seguían porque querían ver sus milagros. Querían ver si realmente era el Hijo de Dios, querían desengañarse y decían, si eres Hijo de Dios, muéstranoslo. Queremos estar convencidos de que tú eres el Mesías. Y lo seguían. Y otras tantas ocasiones cuando Él les compartía los alimentos, ¿verdad? Les daba de comer un día y al día siguiente, cuando sabían que Jesús estaba del otro lado del mar, cruzaban el mar y allá iban, lo seguían. Pero también hubo otra clase de seguidores, ¿verdad? Otros seguidores que se desanimaron cuando empezaron las tormentas, cuando empezaron a ver las pruebas, cuando empezaron a ver que los fariseos, que mucha gente quería matar a Jesús, se dieron media vuelta y se fueron. Cuando fueron desafiados, cuando fueron retados, decidieron regresarse y dijeron, no, yo creo que no va por ahí. Y muchos se fueron, y en este pasaje Jesús se da cuenta de que muchas personas se desaniman. Lo había seguido una multitud, pero se desaniman ante una discusión y una conversación que Él tiene y les dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo. Cualquiera que come de este pan vivirá. Y hubo palabras que los confrontaron y dijeron, no puede ser esto. Este no es el hombre correcto al que tenemos que seguir. Y se fueron, y Jesús voltea a ver a sus discípulos y les dice, ¿se quieren ir también ustedes? Es una pregunta muy fuerte. Y yo creo que a veces Dios también nos pregunta, ¿verdad? ¿Te quieres ir también? ¿Verdad? Y nos deja, porque Jesús es un caballero. Jesús nos llama, pero nunca nos obliga a hacer las cosas. Nos llama, nos atrae, pero la decisión la tomamos nosotros
de continuar o de decir, hasta aquí llegué, me retiro, esto no es para mí. Y aún así, en contra del dolor que hay en su corazón, Jesús nos deja ir, ¿verdad? Jesús les dijo a sus discípulos en ese momento, ¿quieren irse también ustedes? Y yo imagino que en ese momento su corazón por dentro se estaba partiendo, porque ha de haber dicho, ¿y si se van? ¿Verdad? Mi corazón se va a quedar dolido, voy a sufrir, pero los voy a dejar ir. Y así es Jesús, así es Dios con nosotros. Nos deja ir a pesar del dolor que hay en su corazón, pero dice, si se quieren ir, adelante, ¿verdad? Con todo el dolor, pero nos deja irnos. Pero yo sé que en esta casa, pues estamos los que vamos a permanecer hasta el fin. Amén. Todos vamos a permanecer hasta el fin. Voltea y dígale al de lado, vamos a permanecer hasta el fin. ¿Verdad? Nuestro llamado es para permanecer, hermanos, hasta el fin. No de aquí a dentro de un mes, dentro de 2, estamos esperando que termine el año, no. Nuestro llamado es hasta el fin. Hasta el fin, ¿verdad? Estamos llamados a eso. Y bueno, pues yo quiero decirle que si usted ha decidido seguir a Jesús, ¿qué cree? Esta es la mejor decisión de su vida. A veces cuando comparto con las personas les digo, esa fue la mejor decisión de mi vida. Aunque flaqueé después, pero lo sigo reconociendo, que esa fue la mejor decisión de mi vida. Quiero decirles que solamente esa simple decisión no es suficiente tampoco. No basta solamente decir, sí, Jesús, te quiero seguir. Necesito algo más. Necesito esa fuerza, ¿verdad? A veces aceptamos a Jesús emocionados, lo aceptamos en un momento de crisis, lo aceptamos en medio de una tragedia, o Jesús nos abraza, ¿verdad? Nos sorprende, nos atrae y sentimos que caminamos entre nubes de algodón, ¿verdad? Sentimos que bueno, pues todo es maravilloso, no quisiéramos aterrizar nunca, ¿verdad? Queremos andar en ese sentir, en ese mover, en esa pasión con el Señor. Pero la verdad es que a medida que avanzamos, ¿verdad? A medida que vamos caminando con Jesús, necesitamos comprender algo, necesitamos comprender el sentido de nuestro llamado. ¿Para qué nos llamó? ¿Verdad? Y es bueno preguntarnos eso, ¿a qué nos ha llamado Dios y qué es lo que espera de nosotros? Hágase esa pregunta, ¿a qué me ha llamado Dios y qué es lo que Él está esperando de mí? En ocasiones aceptamos el llamado de Dios, les decía, en lugar de que nosotros le sirvamos a Él, pues pensamos que Él viene para servirnos a nosotros, ¿verdad? Pensamos que Él viene para servir a mis intereses, a mis planes, a mis proyectos. Pensamos que ahora sí nuestros problemas se van a acabar, que vamos a tener esa vida perfecta, resuelta, que vamos a dejar de pasar adversidades. Vamos a decir, ahora sí, viene la mía, ¿verdad? Ahora sí voy a hacer lo que yo quiero, ahora sí voy a tener pues todo lo que he anhelado, ¿verdad? Voy a tener esa vida de comodidad, esa vida placentera y pues voy a ser la persona más feliz de este planeta. Pero yo quiero decirle que la realidad es que Jesús nos llamó para hacernos hijos de Dios, en primer lugar, pero también nos llamó para que trabajemos en el extendimiento del reino, por amor. ¿Cómo la ve usted? ¿Qué le parece este llamado? Es un llamado especial, ¿verdad? Es un llamado especial el que Dios nos hace y lo hace porque algo ha visto en nosotros. No fue coincidencia que nos viera. Cuando Jesús veía a alguien, Él ya lo conocía. Él ya sabía que iba a ver a Natanael cuando dice que estaba abajo de la higuera, ¿verdad? Dice, desde ahí te vi, desde ahí ya te conocía, ¿verdad? Y Dios nos conoció desde el vientre de nuestra mamá, sabía que íbamos a nacer, sabía cómo íbamos a ser, sabía cuál iba a ser nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestras habilidades, nuestros defectos, y desde ahí dijo Dios, va a ser llamado, va a ser llamada. Y pues qué hermoso, este llamado es un llamado especial, es un llamado especial. No cualquiera tiene ese llamado, ¿verdad? No todo mundo recibe ese llamado.
Y bueno, pues esta decisión de seguir a Jesús, ¿verdad? Si nosotros hemos decidido seguir a Jesús, que declaramos que así ha sido, ¿verdad? Esta decisión de seguir a Jesús requiere también tomar decisiones radicales. ¿Cómo ve? Decisiones radicales. No cualquier decisión. No son decisiones fáciles. Son decisiones drásticas. Decisiones que nos van a costar. Y vemos en Mateo 16, versículo 24 y 25, que Jesús les decía a sus discípulos, y esas palabras son para nosotros en esta tarde. Dice: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Y qué palabras tan fuertes, ¿verdad? Son palabras fuertes, hermano. Son palabras fuertes, son palabras que penetran hasta lo más profundo de nosotros. Cuando leemos esto, cuando yo leo esto y escucho esa palabra, dice: si alguien quiere seguirme, ¿verdad? Si Bernardo me quiere seguir, si Eli me quiere seguir, si Beli, si Mati, si Mari me quiere seguir, abandonen su pasada manera de vivir. Y dice: tomen su cruz y síganme. ¿Por qué? Porque si tratamos de aferrarnos a nuestra vida, a nuestros planes, a nuestros sueños, a nuestros intereses, a lo que a mí me parece que me conviene, esta palabra dice que vamos a perder. Y yo perdí, hermanos. Yo perdí mucho cuando me alejé. Perdí mucho por aferrarme a mi manera de vivir. Perdí una lista interminable de personas, de cosas, de bendiciones. Las perdí. Y bueno, pues a veces me pregunto, yo no sé si usted se ha hecho esta pregunta: ¿por qué la regué tantas veces? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué he cometido tantos errores? ¿Por qué tomé tantas malas decisiones? Sí me he preguntado mucho esa situación, ¿verdad? Me he hecho esa pregunta muchas veces. ¿Por qué he decidido mal tantas veces, tantas ocasiones? Y hace unas semanas, escuchando un mensaje, escuché una respuesta a esto, ¿verdad? Y escuché que muchas veces tomamos decisiones equivocadas porque no sabemos en dónde estamos y hacia dónde dirigirnos. ¿Usted se ha perdido alguna vez? A lo mejor sí, ¿verdad? Yo quiero comentarle que yo sí me he perdido. Aparte de que me he perdido en los caminos del Señor, un día en la noche resulté en Topilejo, hermanos. No piensen mal, no me había tomado ningunas copas ni nada. Me subí desde Huipulco al camión equivocado. Por irme a la fila de los camiones que salían especiales, voy corriendo para subirme al camión especial, lo veo y digo: sí, Ajusco. No, pues, o ya que gritaban Ajusco, yo llegué, quise subirme, no me pude subir ahí porque el camión iba lleno, y me regreso otra vez a la fila para tomar el camión para Ajusco. Y yo como que vi un poco raro ahí al frente, pero ya no me quise dar a la tarea de investigar. Me subí, ya venía muy cansada, me acomodé y me dormí. Y desperté cuando ya estaba en Topilejo, pero yo no sabía en dónde estaba. Empecé a parpadear, a ver para todos lados, a tratar de orientarme. Me daba pena preguntar, ¿verdad? Y, oiga, ¿en dónde estamos? Yo decía: estaremos en San Andrés. Yo creo que sí, el camión se me hace que se metió al centro de San Andrés. ¿O por dónde estoy? Bueno, no me podía ubicar. El caso está que llegué a la conclusión de que estaba en la base de camiones de Topilejo a las 11 de la noche. Y entonces, pues me bajé con toda la pena del mundo, ¿verdad? Me di cuenta que ya los camiones no iban a regresar a esa hora, y vi por ahí un joven también como perdido y dije: me voy a acercar con él para preguntarle. Ya me acerqué con él y: ¿cómo está, joven? ¿Va de regreso? Sí. Ay, señores, que me quedé dormido. Y yo por dentro: ay, qué barbaridad, pero ¿cómo se fue a dormir, verdad? ¿Cómo es que no se dio cuenta? Pero bueno, pues empecé a platicar con él
¿y usted para dónde va? No, pues me dice, yo voy aquí por la carretera, por la 30, algo así me decía. ¿Y usted para dónde va? Le dije, pues yo voy para Jusco. Bueno, pues si quiere, pues vámonos caminando. Pues sí, vámonos caminando. Yo no quería caminar sola, había muchos perros, estaba ya la calle oscura. El caso está que nos seguimos caminando. Llegamos a la Jusco Medio, al hospital sí que ando perdida, al Hospital Materno Infantil de Topilejo, y ahí vi a lo lejos unas lucecitas y dije, se me hace que es un sitio de taxis. Tomamos el taxi, el joven se quedó un poco antes y yo ya pude llegar acá, pero me perdí por no saber en dónde estaba. A eso va el comentario, ¿verdad? No sabía en dónde estaba, y para regresar, pues una vez que me ubiqué, supe qué tenía que hacer para regresarme, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, eso nos ocurre en la vida, nos ocurre eso en el camino con el Señor, ¿verdad? Si lo que estamos haciendo el día de hoy no está conectado con nuestro llamado eterno, todas nuestras decisiones van a ser equivocadas, hermanos. Si lo que estamos haciendo hoy no está conectado con el llamado que Dios tiene para nosotros, todas nuestras decisiones van a ser equivocadas. ¿Por qué? Porque no sabemos en dónde estamos parados, ni a dónde vamos. Y esto pues a mí también me confrontó demasiado, ¿verdad? Me puso a temblar cuando yo pensaba en esto. Pero también algo cierto es que aquella persona que sabe dónde está parada y a dónde va a poder hacer lo correcto. Cuando yo supe en dónde estaba, supe que estaba en Topilejo y que quería llegar a Jusco, pude tomar una decisión de qué hacer. Pero cuando no estaba, dije, bueno, ¿qué hago? No sabía ni en dónde estaba, decía, ¿en dónde estoy? ¿A dónde llegué? ¿Qué pueblo es este? Pues no sabía ni qué decisión tomar en ese momento, ¿verdad? Y bueno, pues cuando nosotros entendemos, hermanos, el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros, hay algo que ocurre, y es que no vamos a estar distrayéndonos en el camino. No vamos a estar negociando con las cosas que el mundo nos ofrece. No vamos a estar coqueteándole a los placeres, el placer que usted se quiere imaginar. ¿Por qué? Porque sabemos a dónde estamos parados y a dónde vamos. Y ese es el propósito de Dios, que usted y yo sepamos a dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Una vez que sabemos a dónde estamos parados y hacia dónde vamos, la mayor encrucijada que vamos a tener que tomar, en la que nos vamos a encontrar, va a ser preguntarnos, ¿estoy dispuesto a perder para ganar? Cuando yo supe en dónde estaba, la pregunta que me tuve que hacer fue, ¿estoy dispuesto a pagar un taxi para llegar a la Jusco? Yo ya sabía a dónde tenía que llegar, sabía a dónde iba, sabía en dónde estaba. Y eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? Esa va a ser la mayor encrucijada en la que usted se encuentre. Saber si está dispuesto o dispuesta a perder para ganar. Cuando usted sabe en dónde está parado y a dónde va, ¿verdad? No vamos a tener temor a equivocarnos. Y bueno, pues, ¿cómo nos encontramos, verdad? A lo mejor tenemos nosotros, estamos impregnados por esa mentalidad del mundo actual, ¿verdad? Del mundo moderno y del mundo como ha sido siempre, de llevarnos a pensar en una vida de placer, de confort, de beneficios, de ganar, de tener, de lograr metas, y logramos una y nos vamos por otra, y ahora ya tenemos este carro y ahora quiero uno más nuevo, y ahora si tengo esta casa pequeña ahora quiero una de 2 pisos, y si ahora tengo este saco mañana quiero un verde y pasado quiero un morado, y después, ¿y qué más? Y estamos en una carrera imparable de lograr metas y en conquistas que no nos van a llevar a nada, hermanos. Y bueno, aquí nos surge una pregunta, ¿verdad? ¿De qué nos sirve estar en conquistas todo el tiempo cuando el mayor objetivo, que es manifestar la luz de Jesús en este mundo, no lo estamos logrando? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve
ser exitosos en todo lo demás si nuestro llamado está abandonado, está por los suelos? Si su objetivo es ser exitoso en esta tierra, esa va a ser su recompensa. Y no está mal, ¿verdad?, pensar en eso, pero hay una recompensa mayor, hermanos, una recompensa mayor, que no la vamos a poder comprar con la fortuna más cuantiosa que usted se pueda imaginar. Hay una recompensa que no tiene precio, que solamente nos puede dar Dios, ¿verdad? Una recompensa que no se mide en reconocimientos, en diplomas, en trofeos, que no se mide en cuántos ceros tiene la cuenta bancaria, no se mide de esa manera. Yo recuerdo mucho que cuando escuché la siguiente frase que les voy a compartir, esa frase me mató, hermanos. Como dice la canción, todo se derrumbó dentro de mí cuando la escuché. Y ahorita le voy a decir por qué. Escuché esa frase que dice que el mayor fracaso es ser exitoso en aquello que Dios no te mandó a hacer. Y cuando yo escuché esto me quedé paralizada, como que hice que no la había escuchado bien, pero ¿qué creen? Que de manera reiterada yo la seguía escuchando. Y entonces dije, creo que eso es para mí. Creo que a lo mejor he sido exitosa en otras áreas, pero ha sido áreas a las que Dios no me ha llamado. Y entonces reconocí pues que era una persona fracasada, que había fracasado, tal vez por 30 años o más. Estuve 30 años trabajando en otros negocios que no eran los que Dios quería para mí. No eran parte de mi llamado. Y bueno, pues me di cuenta que había fracasado los planes de Dios, exitosa a los ojos del mundo tal vez, ¿verdad? Una persona a lo mejor que había tenido algunos logros, pero que a los ojos de Dios, nada de lo que yo había hecho y nada de lo que hice respondía a mi llamado. Y bueno, pues me quedé totalmente congelada cuando entendí eso, pero eso me ha permitido pues reaccionar y reflexionar y decir, ¿qué quiero? ¿Quiero quedarme tirada ahí? ¿Quiero seguir igual? No quiero eso. No lo quiero, no lo deseo. Y pues ha sido un clamor y un constantemente pedirle al Señor que me muestre nuevamente cuáles son sus planes y sus propósitos y su llamado para este tiempo de mi vida. Y Dios quiere también pues que usted haga lo mismo, ¿verdad? Que conozca su llamado. Y deseamos pues que Jesús nos reta a tomar esas decisiones radicales, y la primera es: abandona tu manera de vivir. Y eso, traducido al español, pues quiere decir deja todo, ¿verdad? Abandona eso que estás haciendo, abandona tu manera de resolver los problemas, abandona tu manera de pensar, disponte a esa nueva vida que yo te quiero dar. Deja todo. Cuando les dice a los discípulos, los llama y ellos dejan sus redes, yo estaba preguntándome todavía en la mañana, ¿no hubiera sido posible que se llevaran las redes y que en sus ratos libres pescaran? ¿Por qué no se los permitió? ¿Verdad? ¿Por qué no les dijo vamos a estar en el grupo en casa de 5 a 6 y de ahí en adelante pues ya tomen su tiempo libre para otras cosas? Es una decisión muy radical, hermanos. Cambiar toda nuestra manera de vivir, dejar las redes, renunciar a todo lo que hemos conocido hasta ahora como nuestra vida. Y bueno, pues Dios pide de nosotros el 100%, ¿verdad? No dice, ¿sabes qué? Dame el 10, dame el 20, destíname la mitad de tu tiempo y lo demás, pues dedícate a lo que tú quieras. No, Dios nos pide el 100%. El 100%, y por eso es una decisión tan radical.
Es una decisión radical. Y bueno, pues Marcos Brunet es un pastor brasileño, y cuando él comenta su testimonio, él dice: yo le dije que sí a Jesús y él arruinó mi vida. Y yo también hice esas caras, hermana Betty. Yo también me quedé así cuando lo escuché, ¿no? Porque dije: ¿por qué arruinó su vida? Marcos Brunet, entre sus planes, desde joven él quería ser una estrella del fútbol, como buen brasileño. Él quería ser una estrella del fútbol y Dios lo llamó y arruinó su vida y le cambió los planes. Y ahora él dirige una iglesia, ¿no? Y es un padre de 5 hijos. Y no está haciendo nada de lo que se imaginó que iba a hacer cuando era jovencito. Dios le arruinó la vida. Pero dice también algo más, dice: me arruinó la vida, pero me dio la oportunidad de formar parte de sus planes. Ahora trabajo para los planes del reino. Entonces aquí entra esta parte, hermanos, de este versículo que veíamos hace ratito de Mateo 16, 24 y 25, que cuando nos aferramos a nuestra vida la perdemos. Cuando decimos: no, esto no es para mí, yo quiero seguir por la ruta que yo llevo, me pierdo, voy a perder mi vida. Pero si yo decido perder mi vida con Jesús, perder mi vida para Dios, entregarle mi vida a Él, ¿saben qué? La encuentro. En ese perder yo me encuentro. En eso que dejo yo me encuentro. Y bueno, pues Jesús es tan radical que en Mateo 12:30 Él nos dice: el que no está conmigo, contra mí se opone. Si no estamos con Jesús, estamos haciendo lo contrario, nos convertimos en sus enemigos. Y el que no trabaja conmigo, dice, en realidad trabaja en mi contra. Imagínense nada más qué tremendo. Que a lo mejor decimos que sí lo conocemos, que sí lo estamos siguiendo, pero ¿qué tanto es eso cierto? ¿Qué tanto es real? ¿No estaremos trabajando en su contra? Aun cuando decimos que ya lo recibimos y gloria a Dios y estamos emocionados, ¿verdad? No estaremos trabajando en su contra. Si no estamos con Él, estamos trabajando en contra, hermanos. Y entonces, pues, esa decisión radical de abandonar nuestra manera de vivir nos lleva a pensar en si estamos dispuestos a darlo todo a pesar de que jamás se reconozca nuestro nombre. Si estamos dispuestos a entregarlo todo a pesar de no recibir recompensa alguna. Si estamos dispuestos a dejarlo todo y a hacer todo lo que Él nos pida a pesar del rechazo. Si estamos dispuestos a abandonarnos en Él y a decir: Señor, no importa, estoy dispuesto. Y la siguiente decisión radical nos lleva a pensar en lo que significa tomar la cruz. Y tomar la cruz no quiere decir, ¿verdad?, que el día de mañana vamos a tener ahí una cruz en nuestra puerta y vamos a andar cargándola todos los días, ¿verdad? Pero sí, tomar la cruz significa someternos a su gobierno, ¿verdad? Estar dispuestos, ¿saben a qué, hermanos? A morir. ¿Y cuántos de aquí? Pues pensamos en la muerte y a lo mejor nos da miedo. Y decimos: no, yo todavía no me quiero morir, ¿verdad? Yo todavía creo que tengo unos añitos. Pero nos referimos a esa muerte, a nuestra manera de vivir, a nuestras intenciones, a nuestros deseos, a nuestro orgullo. Morir a nuestra indiferencia. Morir a esa vida a la que tal vez ya nos acomodamos. Morir a esa rutina. A eso nos llama Jesús, ¿verdad? Dice: es necesario abandonar su vieja manera de vivir, tomar su cruz, ¿verdad? Aceptar que ya no vivimos nosotros. El apóstol Pablo, después de los años de ministerio y durante su vida de entrega, él tuvo realmente la certeza de decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Y cuántos de aquí podemos decir eso?
¿verdad? O todavía como que estamos pataleando, resistiéndonos. Todavía el yo se quiere sublevar, ¿verdad? Tenemos que llegar a ese estado en el que digamos, ya no vivo yo, ya la vieja Pati ya murió, ¿verdad? Ya murió Eli, ya murió Meli, ahora vive Cristo en mí. Eso es verdad, hermanos, tomar la cruz. Tomar la cruz y el siguiente desafío pues es seguirlo, ¿verdad? Dice, abandonen su vieja manera de vivir, tomen su cruz y síganme. Y yo pensaba también en esto, ¿qué significa seguir a Jesús? Nosotros no seguiríamos a cualquier extraño, ¿verdad? Yo creo que no seguiría, pues no sé, a una persona que me encontrara ahorita aquí en el camino y que me dijera, Blanca, sígueme. Si yo no la conozco, primero, si no la escucho, no la voy a seguir. Y a lo mejor menos la voy a seguir si no la conozco. Y lo mismo nos pasa con Jesús. Cuando Jesús nos dice, síganme, ¿verdad? Él quiere que nosotros tengamos esa confianza y esa certeza de que es Él el que nos está llamando. En Juan 10:27 dice lo siguiente: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y me siguen. Mis ovejas, ¿verdad? Pero las ovejas necesitan conocer la voz del pastor. Las ovejas no siguen a cualquier extraño, hermanos. No siguen a cualquiera. Dice, mis ovejas oyen mi voz. En primer lugar, oír su voz. Y ahí está una clave. ¿Cuántas veces no escuchamos la voz de Dios? Y nada más vamos caminando por inercia, por lo que creemos que es, por lo que nos late, por lo que nos imaginamos, y no es así. Tenemos que aprender a escuchar su voz, pasando tiempo con Él, conociéndolo, estableciendo esa relación de cercanía que nos lleve realmente a decir, Dios me está pidiendo esto, Dios me está guiando por este camino, Dios me está enviando a hacer tal cosa, para que entonces nosotros, una vez que escuchemos su voz y lo conozcamos, estemos dispuestos a seguirlo. Y seguirlo tampoco es seguirlo 2 kilómetros atrás, ¿verdad? Y decir, ay, allá voy Jesús, ahorita espérame tantito. Seguirlo es vivir como Él quiere que vivamos. Seguirlo es vivir haciendo lo que Él hacía, es vivir como Él vivía. Y eso también es una decisión muy radical, totalmente radical, totalmente confrontativa. Porque no se trata de seguirlo y nada más estarlo observando y saber que va Jesús y vaya adelante y todo, pero pues yo ni me acerco, es más, no me interesa, ¿verdad? Saber qué está haciendo, no me interesa saber qué está pensando. Seguir a Jesús implica decir, Señor, ¿cómo actuarías tú en esto? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? ¿Cómo tengo que vivir en este tiempo, en esta época? ¿Cómo debo de responder a estas situaciones? ¿Qué respuesta esperas de mí? Porque yo quiero seguirte. Y seguirlo es eso. No seguirlo de lejecitos, nada más mirándolo así como escondiéndonos detrás de un poste, ¿verdad? Sino seguirlo es decir, Señor, yo quiero vivir esa vida que tú quieres para mí. Yo quiero vivir como tú viviste. Y para seguirlo, para hacer eso, pues necesitamos una fe extrema. Porque imagínese seguir a alguien a quien no vemos, ¿verdad? Seguir a alguien que nos habla de maneras a veces tan secretas, ¿verdad? Seguir a alguien que a veces es una vocecita así, pequeña, callada, pausada. Y necesitamos esa fe, necesitamos ese impulso. Después de que recibimos a Jesús, y les digo, pasan algunos años y vienen las pruebas y nos desanimamos, ¿saben qué necesitamos, hermanos? Una fe a prueba de todo. ¿Qué pasa si usted se compra un carro nuevo, trae el tanque lleno de gasolina, lo estaciona frente a su casa, lo utiliza y no le vuelve a poner gasolina? Ese carro, por muy nuevo que esté,
no va a arrancar, hermanos. Y lo mismo nos pasa. Necesitamos tener ese combustible, necesitamos ese motor trabajando para poder avanzar en los caminos del Señor y pues seguir caminando y estar haciendo lo que Él quiere que hagamos. Creer en Jesús es un gran desafío para el que necesitamos desarrollar una fe salvaje. Una fe salvaje. Hace algunos meses escuché a un pastor que se llama Lucas Consley y él habla de esto, ¿verdad? De desarrollar una fe salvaje. Yo decía, ¿cómo está eso de que una fe salvaje? ¿A qué se refiere con una fe salvaje? Y eso me cautivó y me empezó a llamar, ¿verdad? Y empecé a escuchar todo lo que él compartía acerca de la fe salvaje y él expone, y yo creo que todos aquí sabemos que la fe salvaje, hermanos, no se desarrolla en el sofá de la sala, durmiendo la siesta. ¿Qué cree? Que la fe salvaje se desarrolla en los peores tiempos de nuestra vida. La fe salvaje se desarrolla en los momentos de crisis. La fe salvaje se desarrolla cuando usted y yo estamos en una situación de la que decimos, ya no voy a poder salir. Esto que Dios me está pidiendo es algo imposible. No puede ser que Dios me esté pidiendo esto. No puede ser que yo esté pasando por esta situación tan difícil, tan desesperada. Ahí es a donde necesitamos, ¿verdad?, meternos con Dios. Y cuando estamos en esa presencia, en ese sentir, en ese quebranto, hermanos, cuando no nos importa si son las 2 de la mañana, si son las 4 de la tarde, si tenemos hambre, si tenemos sueño, estamos clamando, porque estamos en medio de un quebrantamiento extremo. Ahí desarrollamos la fe salvaje. Ahí desarrollamos la fe salvaje, hermanos, en los peores momentos de quebrantamiento de nuestra vida. Y pues sí que yo he pasado algunos, entonces también más o menos me imagino, ¿verdad? Me identifiqué cuando escuché hablar de la fe salvaje. Y pues a lo mejor nosotros decimos, yo quisiera tener la fe de Moisés, ¿verdad? Qué bárbaro, cómo logró abrir el mar rojo, ¿verdad? O yo quisiera tener esa fe de Ana, ¿verdad? Que oró y clamó y derramó su corazón delante de Dios pidiendo un hijo y Dios se lo concedió. Pero ¿saben qué? A veces no queremos pasar por esos momentos de quebranto. Todos estos grandes hombres de la fe tuvieron grandes momentos de quebranto en sus vidas. No llegaron a esa condición de manera automática. No despertaron y dijeron, ay, qué bárbaro, qué fe tengo, ¿verdad? No, yo soy pero bien bueno. No pasó eso, ¿verdad? Pasaron años, pasaron meses clamando, gimiendo, derramando su corazón. Y cuando nosotros tenemos una fe salvaje, hermanos, tenemos también la certeza de que Dios actuará por encima de cualquier circunstancia. No importa lo que estemos atravesando. Eso es fe salvaje, ¿verdad? ¿Y a cuántos de nosotros las situaciones cotidianas, todavía como la enfermedad, como los problemas familiares, como tal vez alguna situación, no sé, personal, un dolor de estómago, un problema con un hijo, una discusión, ¿a cuántos todavía esas cosas nos tiran, hermanos? ¿A cuántos esas cosas nos sacan de balance y decimos, no, yo creo que pues hoy no voy a ir, hoy amanecí como que sintiéndome desanimada, hoy como que me siento deprimido, hoy como que no es mi día? ¿Y en dónde está la fe salvaje, hermanos, ahí? ¿En dónde está esa fe salvaje que Dios quiere que desarrollemos? La única manera de permanecer firmes, hermanos, ante todos los embates de la vida es desarrollando altos niveles de fe, grandes cantidades de fe, grandes dosis de fe, ¿verdad? Altos niveles de fe. Y esa clase de fe, les decía, no se desarrolla mientras permanecemos sentados en la sala con el control, viendo el mundial. Y no digo que esté mal,
¿verdad? A lo mejor podemos tener ciertos momentitos de descanso, de esparcimiento, pero que no sea eso lo que esté definiendo nuestra manera de vivir, ¿verdad? Que no sea eso lo que nos caracterice. Y bueno, pues Dios nos exhorta, nos llama, nos alienta, nos sacude, creo yo, ¿verdad? Necesitamos saber que para cumplir nuestro llamado necesitamos ponernos manos a la obra. No va a pasar nada si usted y yo estamos cruzados de brazos y decimos, pues sí estamos esperando que Dios obre, ¿verdad? Que Dios actúe. ¿Y cuántos años tiene usted esperando su promesa? Pues ya voy como para 50 años esperando mi promesa. Y a lo mejor la pregunta es, ¿llegará mi promesa si yo estoy con los brazos cruzados en la sala de mi casa? Yo me pregunto eso. Necesitamos despabilarnos, necesitamos ponernos manos a la obra. En primer lugar, porque también Dios nos dice que la fe sin obras, ustedes saben que sigue, es muerta, ¿verdad? Que la fe sin obras es muerta y que si no tenemos fe, también es imposible agradar a Dios. No dice que lo vamos a agradar un poquito, dice sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces ahí no hay otra alternativa, no hay otra salida, hermanos. Dios puede transformar todas las situaciones que estamos viviendo, Dios puede transformar nuestras propias circunstancias, pero a través de personas dispuestas a decirle que sí, dispuestas a decirle sí, Dios, voy contigo, voy con todo, Señor, aquí estoy decidido, estoy decidida. Quizás no se transformen todas las cosas que vivimos, ¿verdad? Quizás no vivamos el gran avivamiento en nuestro país, en nuestro continente, no sabemos, hermanos. Pero mientras eso pasa, nuestro llamado es a permanecer firmes, a permanecer constantes, a mantenernos apasionados en lo que estamos haciendo, a dar la vida por eso que Dios nos ha encomendado a hacer hoy, aquí. A mantener el fuego de la pasión por la presencia de Dios, hermanos, en nuestra casa, aquí en nuestra iglesia, en su calle, en su colonia, con su familia, con sus hijos, con sus vecinos. Ahí es a donde necesitamos mantenernos en esa postura, en ese fuego, en ese clamor, ¿verdad? Anhelemos manifestar la gloria de Dios como nunca antes la hemos visto en nuestra propia vida. Anhelemos eso, sacudámonos la indiferencia, el cansancio, la incertidumbre, el temor, el miedo y anhelemos eso de Dios para nuestra vida, anhelemos eso de Dios para esta casa, anhele eso de Dios para la vida de su esposo, de sus hijos, de sus vecinos. Y bueno, pues es tan sencillo y tan práctico entender la esencia del evangelio. A veces pasamos 40 años. Yo pensaba hace unas prédicas aquí en la iglesia que haciendo cuentas, pues ya voy casi a cumplir 40 años después de mi llamado. Y yo decía, he pasado 40 años en el desierto. Qué terrible. Yo no quiero eso. Yo no quiero seguir en el desierto. Yo ya quiero llegar, hermanos, a la tierra prometida. Yo ya quiero estar ahí. A lo mejor me perdí, sí. Pero Dios es tan bueno que nos vuelve a encontrar y dice, regrésate, eso no es para ti, levántate y fortalécete y pelea la buena batalla de la fe. Eso le dijo Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Y yo creo que Dios está haciendo un llamado fuerte a esta casa. Dios nos está llamando a nosotros fuertemente y nos dice, ¿están dispuestos a seguir creciendo en fe? ¿Están dispuestos? ¿Queremos desarrollar esa fe salvaje? ¿Queremos desarrollar esa fe extrema? Yo sí quiero, hermanos. Y yo sé que usted también quiere. Necesitamos desarrollar esa fe invencible, esa fe que llueve, truene o relampaguee, vamos a estar ahí. Vamos a permanecer.
Muchas veces nuestra fe falla cuando no obtenemos los resultados que queremos, cuando nuestra promesa tarda en cumplirse, cuando decimos, creo que Dios no me escucha, ¿verdad? Y a veces bajamos la guardia y dejamos de orar y dejamos de clamar y decimos, esto no vale la pena. Dejamos de hacer lo que Dios nos está pidiendo hacer. Y en lugar de mantener esa lucecita encendida y ese clamor, bajamos la guardia y nos desanimamos. Y decimos, creo que no va por ahí. Nos desanimamos. Pero Dios no quiere que seamos de esos. Estamos llamados a tener esa fe salvaje, la fe salvaje que tuvo Abraham para ofrecer a su propio hijo, hermanos. Qué fe tan grande. Qué fe tan tremenda. Yo no tengo hijos, pero creo que si Dios a mí me hubiera pedido un hijo de la manera en que se lo pidió a Abraham, yo no sé qué habría pasado. Era el hijo de la promesa. Yo creo que era todo para Abraham. Me imagino a Abraham, un hombre de 100 años, jalando un niño. Habrá sido todo para él ese hijo. Yo creo que era todo para él. Pero qué corazón el de Abraham para obedecer a Dios y decirle, sí, Señor. Y se lleva al niño al lugar del sacrificio y levanta el altar. Y el niño le dice, papá, aquí está la leña, aquí está todo, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le responde, hijo, Dios se proveerá a sí mismo. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y cuando Abraham está dispuesto a sacrificar a ese niño, Dios le dice, no lo mates, Abraham. Ahora veo que tienes un corazón dispuesto a darlo todo, dispuesto a entregarlo todo. Sé que no me vas a negar absolutamente nada. Y bueno, yo creo que Dios nos hace una pregunta en esta tarde, hermanos. ¿Estamos dispuestos a sacrificar hoy a nuestro Isaac? ¿Estamos dispuestos a sacrificar lo que más amamos en este mundo? No sé qué sea lo que usted más ama. Dios nos dice, estamos dispuestos a que el mensaje del reino se siga proclamando en este lugar. Estamos dispuestos a romper las barreras de lo que la gente dirá. Estamos dispuestos a hacer cosas extremas para Dios. Estamos dispuestos a renunciar a las cosas que nos atan a esta tierra, pero que desatan el cielo en la tierra. Estamos dispuestos a hacer locuras para Dios. Estamos dispuestos a pagar ese precio. Pregúntele a la persona que tiene al lado, ¿estás dispuesta? ¿Estás dispuesto? Y bueno, estamos dispuestos a poner en práctica pequeños actos de justicia que marquen la diferencia en todo lo que estamos haciendo. Yo aquí les quiero compartir un testimonio pequeñito de dos jóvenes, ¿verdad?, que se encuentran tomando un café. Ellos se encuentran después de muchos años, se reúnen para tomar un café y uno de ellos, el más joven, le dice, fíjate que me siento muy triste porque extraño mucho a mi mamá. Hace 10 años que la perdí. Y cómo me gustaría en este momento que estamos tú y yo tomando un café, tenerla aquí y compartir un café con ella. Y su amigo le dice, ¿extrañas mucho a tu mamá? Dice, sí, la extraño mucho. Y en ese momento que están ellos conversando, el amigo ve que entran 3 mujeres a la cafetería. Y le dice a su amigo, le dice, ¿sabes qué? Acaban de entrar 3 mujeres y son muy parecidas a tu mamá. ¿Por qué no vas y les ofreces un café? Y el joven en ese momento pues se queda pensando, pero pues toma valor y se levanta
y va a la mesa de las mujeres y las saluda y les dice: buenas tardes, ustedes no me conocen, pero pues yo estoy aquí para decirles que pues que ustedes son muy parecidas a mi mamá. Cuando él las ve, está de acuerdo con eso. Y ustedes son muy parecidas a mi mamá, y yo perdí a mi mamá hace 10 años. Quiero ver si me permiten invitarles un café. Y en ese momento una de las mujeres se levanta y le dice al joven: yo acabo de enterrar a mi hijo la semana pasada y te pareces mucho a él. Y pues este joven abraza a esa mujer, la abraza, y a través de ese simple acto, de ese acto pequeño, de ese acto sencillo, de eso que él se atrevió a sacrificar, pues pudo darle algo a esa mujer y recibir también al mismo tiempo algo. Y bueno, pues yo les decía, el evangelio es sencillo, es práctico, hermanos, es práctico. A veces queremos pasarnos, 40 años formándonos como grandes ministros para el evangelio. Y yo no digo que esté mal que haya personas muy estudiosas, que haya personas que se forman, ¿verdad?, en una universidad, en muchos seminarios. Eso es bueno, hermanos, que tengamos formación, pero también el evangelio es práctico. El evangelio también debe de llevarnos a lograr que el reino avance, ¿verdad? Necesitamos empezar a pensar cuál es esa parte del evangelio que nos toca y ser persistentes, hermanos, ser persistentes. Porque a veces empezamos con mucho ánimo, con mucho énfasis, ¿verdad?, con muchas ganas, pero a la mitad del camino ya nos estamos desvielando, y Dios no quiere eso, ¿verdad? Entonces, pues qué importante es no dudar de comprometernos con lo que Dios nos pidió hacer, hermanos. Y lo único que Dios nos pregunta, la pregunta de Dios es muy sencilla, nos dice: ¿qué tienes en tu casa? Betty, ¿qué tienes? Ángeles, ¿qué tienes? Carmen, ¿qué tienes en tu casa? No nos pide hacer cosas que sean súper extraordinarias, ¿verdad? No nos dice: te vas a ir al extremo del continente, te vas a ir a la Patagonia y prepárate. No, nos dice: ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes dar? Y pues va a haber muchas cosas que vamos a hacer que no tengan sentido para otros, hermanos. Tal vez seamos criticados, tal vez otras personas inclusive pues puedan llegar a burlarse de nosotros, ¿verdad? Seamos el centro de críticas, pero eso no nos debe de detener. Lo que nos debe de preocupar es que cuando Dios nos encuentre haciendo esa partecita del evangelio que nos tocó, hacer ese pedacito para el que fuimos llamados, ¿verdad? Y bueno, pues yo les quiero pedir ahorita que busquen debajo de su silla. Hay una cosa que fue guardada debajo de la silla de alguno de todos los que están aquí sentados. Entonces levántese y busque debajo de su silla. Sí, ¿verdad? Bueno, yo voy a pedirle a la hermana Ángeles que pase para acá. Amiga, pasa para acá. Y le voy a pedir a Angelita que se pare aquí y que cierre sus ojos. Y a usted le voy a pedir que permanezcamos en silencio. Vean que no abra los ojos, que los mantenga cerrados, ¿verdad? Decíamos que Dios no nos pide grandes cosas, Dios nos pide cosas pequeñitas. Y yo le quiero pedir a mi hermana Ángeles que cierre sus ojos, porque pues Dios le quiere dar algo a lo mejor muy pequeñito, pero pues que es simbólico meramente. Cuando Dios nos dice: ¿qué tienes? Yo empecé a pensar en esto que yo tenía y que pues se lo quiero dar a ella de parte de Dios hoy, ¿verdad? Y que pues son unas flores que han crecido ahí en la casa y que es algo muy chiquito, muy pequeño, pero aquí hay una nota que le dice que no debe de preocuparse por la ropa,
que mire cómo los lirios del campo no trabajan ni cosen, pero se han vestido todavía de unos colores tan hermosos, ¿verdad? Que ni Salomón se vistió como uno de ellos. Gracias, amiga. Dios quiere bendecirte. Y pues, hermanos, Dios nos pide hacer cosas pequeñitas. Cuando yo le decía, Señor, ¿pero qué puedo llevar? ¿Qué tienes en la casa? Y me acordé de esas flores. Y esa es la flor más bonita que ha crecido, ¿verdad? La más grandota. Y Dios nos pide cosas a veces tan pequeñas, ¿verdad? Tan insignificantes. Yo le quiero pedir a usted ahorita que cierre sus ojos unos instantes. Cierre sus ojos y pídale al Espíritu Santo que Él revele qué es lo que necesitamos perder para ganar, hermanos. ¿Qué necesitamos perder? Señor, te damos muchas gracias, papá. Gracias, Señor, te pedimos perdón porque reconocemos que hemos sido tardos para escuchar, que hemos sido tardos para entender, Señor, que hemos sido tardos, papá, para soltar las redes, Señor, pero queremos empezar a hacerlo, Señor, a través de pequeñas cosas, Padre, que tú nos pides hacer, Señor, que tú nos mandas, Padre. Queremos ser obedientes, Señor. Queremos disponer nuestros corazones, Señor. Declaramos, papá, que hoy es un nuevo comienzo, Señor, en nuestras vidas, papá. Que no importa, Señor, si te conocimos hace 40, hace 30, hace 50 años. Señor, estamos necesitados de nuevos comienzos, Padre. Queremos empezar, Señor. Queremos retomar el vuelo. Queremos tomar esas nuevas fuerzas, papá. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres un Dios tan bueno, Señor, tan paciente, tan misericordioso. Señor, ayúdanos a morir a nuestro yo, ayúdanos a morir al orgullo, ayúdanos a morir, Señor, a la indiferencia, a morir a la pasividad, Señor, a morir, Señor, a nuestros pensamientos, a nuestras maneras, Señor, de querer caminar, Señor, de querer resolver las cosas, Padre. Señor, queremos morir hoy, papá. Queremos morir hoy, Señor. Queremos ser obedientes para seguirte, Señor. Para seguirte, Señor, sin pretextos, sin temores, Señor, sin miedos. Por favor, Señor. Por favor, papá. Señor, queremos empezar a llevar a cabo esos pequeños actos, Señor. Esas pequeñas cositas, papá. Esas pequeñas, grandes cosas, Señor, que podemos dar, Padre. Señor, sabiendo que lo poco, papá, es mucho en tus manos, Señor. Sabiendo, Dios, que tú no nos pides nada que no podamos dar, Señor. Nada que no podamos dar, Señor. Queremos sacrificar, papá, a nuestro Isaac, Señor. Queremos entregarlo todo, Dios. Queremos entregarte a ti todo, Padre. Entregarte a ti todo, Señor. Entregarte todo, Señor. Queremos, papá, decirte que no queremos quedarnos con nada, Señor. Que si hay algo, Señor, que no queramos dejar, papá, con lo que estemos batallando, Señor, queremos entregártelo hoy, Dios. Hoy te lo entregamos, Señor. Hoy te lo entregamos, papá, sabiendo, Señor, que tendremos la mayor de las recompensas, Señor, en el cielo, Padre. Que no nos has llamado, Señor, a acumular riquezas en la tierra, Señor, sino a ser ricos, papá, en los cielos, Señor.
acumular riquezas en los cielos, Señor, donde ni la polilla ni el orín corrompen, Señor. Queremos ser de esos, papá, que desarrollen una fe poderosa, papá, una fe inquebrantable, una fe, Señor, capaz, papá, de hacer que las promesas ocurran, Señor. Ayúdanos, Señor, susténtanos, Padre. Susténtanos, Señor, ayuda a nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, Señor. Que no estemos más, papá, en esa pasividad, Señor, en ese letargo, Señor. Despiértanos, Padre. Despiértanos, Señor, incomódanos. Incomódanos, Señor. Permítenos, papá, ser de aquellos, Señor, que te digan siempre sí, Señor. Lo que tú quieres encontrar, Señor, en nosotros es un sí para siempre, Señor. Saber, papá, que nuestro sí será para siempre, Dios. Clamamos, Señor, porque eso se ha formado en nosotros, Señor. Clamamos porque tú formes eso, Señor, en nuestras vidas, papá, en cada corazón, Señor. Clamamos por eso, papá.